Un gusto, jóvenes, saludarles nuevamente. Concluimos nuestro módulo número 1 con la lección número 5, presión hidroestática. Comenzamos hablando sobre la presión hidroestática y dice que la presión que ejerce los líquidos sobre el recipiente que los contiene se denomina presión hidroestática. Esta presión es perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene y actúa en todas las direcciones y solo es nula en la superficie del líquido. Muy bien. Referente a esta imagen, podemos detallar que la presión hidroestática es toda aquella presión que está ejercida desde el líquido, haciendo que el objeto que introduzcamos dentro, ya sea de ese vaso, dentro de sea ese guacal con agua, está ejerciendo toda fuerza para que el objeto que ustedes pongan allí adentro llegue a la superficie, y que la superficie prácticamente ahí la fuerza supuestamente es nula, así como nos dice aquí la explicación. En la superficie dice solo es nula en la superficie del líquido, que es en la parte de arriba donde uno dice el objeto flota, dice uno. Entonces es por eso, porque allí la presión es nula, hasta ahí lo traslada. A veces cuando ustedes en una taza de café meten una cuchara, a veces sienten ustedes que la cuchara como que flotara, como que subiera. Es por la misma situación en la que el agua trata de empujar la cuchara hacia arriba, hacia la superficie donde allí la presión es nula. Es por la presión hidroestática. El agua ejerce presión en todos los sentidos. Cuando ustedes van al mar, o mejor dicho, en una piscina, que es lo más práctico para poder decir este ejemplo, cuando ustedes se sumergen en el agua, muchas veces sienten que el agua los empuja siempre hacia arriba. ¿Por qué? Por la presión hidroestática. Cuando ustedes tratan de ir hasta lo profundo de una piscina o hasta lo profundo del mar, en la parte que ustedes sí han buceado, pues van a entender esto. O en las piscinas bastante hondas, cuando ustedes tratan de tocar el piso de la piscina, ustedes sienten como los oídos se les tapan y sienten una presión en su cabeza. Pues ese es el tal motivo por la presión hidroestática. Toda la presión del agua ejercida o ubicada dentro de esa piscina trata de caer sobre usted a modo de sacarlo hacia afuera o empujarlo por la misma presión hidroestática. Esto es presión hidroestática. Ahora, la presión atmosférica. Vamos a ver qué es la presión atmosférica. Dice que es la fuerza por unidades de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Para que me entiendan mejor, en el agua viven los peces, la vegetación marina, y nosotros vivimos prácticamente en una gran burbuja de aire. Que la presión atmosférica no es nada más que todo ese aire que a nosotros nos empuja a estar justamente sobre la superficie. Y viene una pregunta muy importante: ¿en qué parte del mundo o en qué partes del mundo ocurre mayor presión atmosférica? La presión atmosférica mayormente se ocurre cuando nosotros estamos en el mar, ya que ahí es el punto cero del mundo. Ahí es, digamos, donde inicia toda la parte, ya sea del agua o la parte donde inicia la tierra. Por lo tanto, todo el aire que ejerce hacia la tierra, allí es el punto donde nosotros recibimos mayor presión atmosférica y es donde nosotros sentimos mayor calor y la mayor intensidad del sol, porque es la parte justamente cero. Y otra parte que hay que entender: entre más alto nos encontremos sobre el nivel del mar o sobre la tierra, el nivel de la tierra, menor va a ser la presión atmosférica y más helado van a sentir ustedes en ese lugar. Por eso cuando van ustedes al Pital sienten súper fresco. Al nomás van bajando del Pital y van descendiendo hasta llegar a San Salvador, ustedes van sintiendo el calor inmenso por la misma situación. Entre más altos se encuentren, menor presión atmosférica hay menor aire, por lo tanto existe más frío. Y entre más bajos se encuentren de la tierra o en el punto cero, más presión atmosférica tendrán y sentirán más calor.
es la explicación referente a lo que es la presión hidroestática y la presión atmosférica.